Bien, hoy nuevamente estamos en la cuarta clase ya de ética, ¿no es cierto?, que hemos estado trabajando durante todos estos días, estas semanas intensivas de trabajo en ética. Estamos ante la última clase y en esta clase vamos a ir tomando algunos de los otros temas también importantes dentro de lo que es el módulo, del tratamiento del módulo, como para ir de alguna manera indicando algunas de las preocupaciones, algunas de las discusiones que se han dado también a lo largo de la historia de la ética. Y en este sentido, nosotros hoy vamos a abordar básicamente, ¿no es cierto?, tres grandes temas, que son el tema de las escuelas éticas, ¿no es cierto?, con su pregunta acerca de cuál era el criterio para determinar que el acto sea correcto o incorrecto, cuál es el criterio que teníamos que tener en cuenta. Y luego vamos a abordar en los otros dos temas más, también uno de ética aplicada, en este caso de la ética empresarial, y acerca del tema de responsabilidad social empresarial. Bien, comenzamos entonces el tratamiento a través entonces de estas placas, ¿no es cierto?, donde justamente vamos a ir centralizando un poco en los temas, digamos, los aspectos esenciales de cada uno de estos temas que empezamos a abordar. Bien, el tema de las escuelas éticas es un tema que justamente digamos, abarca durante todo el transcurso de la historia de la ética, en la medida en que la pregunta fundamental digamos que trata de abordar es ¿qué es aquello que es bueno para el hombre? O sea, en base a eso, de acuerdo a la forma en que se ha respondido a lo largo de la historia, podemos decir que vamos encontrando diferentes respuestas, ¿no es cierto?, que cada una de estas respuestas va a ser sostenida, digamos, por ciertas concepciones que aglutinan escuelas éticas. Podemos decir entonces de que, de acuerdo a cuál es el bien que el hombre debe perseguir, de acuerdo a esto, entonces vamos a poder hablar de diferentes concepciones de la ética, ¿no es cierto? Básicamente, teniendo en cuenta entonces esta cuestión, las escuelas éticas podríamos agruparlas en tres grandes concepciones, ¿no es cierto? Estas concepciones son las concepciones que llamamos utilitarias, las concepciones sentimentales o altruistas y las concepciones racionales de la ética, ¿sí? Empezamos por la primera de ellas, las concepciones utilitarias. Bueno, ¿cómo responden la cuestión acerca del obrar humano? ¿Cuál es el criterio, lo que es bueno para el hombre? Ellas consideran estas concepciones, digamos, el aspecto común, digamos, que las aglutina, es el hecho de considerar que el soberano bien del hombre, aquello que el hombre debe perseguir, tendría que perseguir, es el placer. Y entonces, digamos, en esta persecución, tratar de lograr este bien, entonces, digamos que el criterio para establecer si la acción humana es el acto que realizamos es correcto o incorrecto, es justamente si es que se logra a través de ese acto alcanzar o buscar realmente el goce, ¿no? Y si dejamos de lado aquello que, digamos, nos produce dolor, sufrimiento, ¿verdad? Entonces, el criterio para establecer lo que es bueno y lo que es malo en el obrar estaría dado justamente por la búsqueda del placer, ¿no es cierto? Y dejar de lado o, digamos, de alguna manera evitar aquello que nos produce dolor o sufrimiento de alguna manera, ¿no es cierto?
Dentro de estas escuelas, de estas concepciones utilitarias, encontramos diferentes escuelas éticas que se han dado a lo largo de la historia. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el hedonismo. El hedonismo ya se remonta a la antigua Grecia, y para el hedonismo, las escuelas hedonistas consideran, en este caso, bueno, el hedonismo era justamente esa posición sostenida por Aristipo de Cirene en el siglo IV antes de Cristo. Bueno, Aristipo consideraba él que para el hombre el hombre tiene que buscar el placer, y en esa búsqueda del placer hay placeres que son más intensos que otros, como ser en este caso los placeres sensibles. Entonces, justamente el hombre virtuoso es aquel que va a buscar los medios, va a tratar de conseguir, ¿no es cierto?, la mayor cantidad posible de placeres, ¿no? Pero siempre lo que él recomienda es buscarlos, pero manteniendo esa tranquilidad interior, ¿no es cierto? Bien, la otra de las escuelas que tratan de buscar la búsqueda del placer, también es la escuela del epicureísmo. El epicureísmo es una escuela que también considera que la búsqueda del placer, como habíamos dicho, es lo que debe guiar al hombre en el comportamiento correcto, pero hace una diferenciación entre aquellos placeres que son de orden sensible, podríamos decir en cierta manera como más burdos, a otros placeres de orden superior. Y él, en el caso del epicureísmo, va a sostener que el hombre debe buscar aquellos placeres que son superiores. Por otra parte, también diferencia entre aquello que nosotros necesitamos, digamos, por naturaleza, aquello que es requerido por naturaleza, aquellos placeres que provienen justamente de algo que es un requerimiento de la naturaleza, y hay otros placeres que son más bien artificiales, ¿no es cierto? Esos placeres que son del orden natural son aquellos que, por ejemplo, tienen que ver con la satisfacción de ciertas necesidades que ya vienen en la misma naturaleza, en tanto que los otros son como sobreañadidos, ¿no es cierto?, a esa naturaleza. Y estos generalmente, con el hábito, con el tiempo, producen entonces una especie de, provocan dolor, digamos, en el ser humano, ¿no es cierto? Bueno, la posición del epicureísmo, bueno, piensan ellos que a partir, digamos, de esta búsqueda más bien de esos placeres naturales, y por otra parte de los placeres de orden superior, jerarquizando en una palabra esos placeres y buscando siempre los de orden superior, entonces allí se encontraría, digamos, el bien del obrar humano. Dentro de estas posiciones, de estas escuelas éticas, también de estas concepciones utilitaristas, se encuentra una escuela que es muy posterior a estas del hedonismo y del epicureísmo, que la situamos en Inglaterra, ¿no es cierto? O una posición más bien dentro de pensadores ingleses, ¿no es cierto?, donde encontramos justamente el utilitarismo. El utilitarismo es una escuela ética que considera que el ser humano tiene que buscar el placer, ¿no es cierto? Pero, dentro del utilitarismo hay una mayor consideración, no solamente de la búsqueda del placer a nivel individual, sino también se considera esta cuestión de esa proyección social, ¿no es cierto? Esa consideración también del hombre en la sociedad. Y por lo tanto, también hay
doble aspecto que acá debemos considerar. Por una parte, en sí, el principio de la utilidad, que sería aquello que nos lleva a esa, digamos, la búsqueda de los placeres que de alguna manera se caracterizan por su eficacia, ¿no es cierto? Y porque nos satisfacen, digamos, ¿no es cierto? Satisfacen al ser humano como tal. Pero acá, dentro del utilitarismo, y en ese caso del principio de utilidad, tenemos que considerar, por una parte, ¿no es cierto?, un pensador como ser Jeremy Bentham, que es considerado como, digamos, uno de los máximos exponentes del utilitarismo, que él considera que la regla a tener en cuenta es la búsqueda de placeres, pero aquellos, digamos, el mayor número posible, ¿cierto? O sea, en un criterio también teniendo en cuenta un criterio también de orden cuantitativo, como ser la eficacia, la intensidad con que estos placeres se puedan presentar. Es decir, él introduce este aspecto, ¿no es cierto?, de lo cuantitativo también en la búsqueda del placer. Y el otro de los exponentes de esta posición es John Stuart Mill, que discípulo de Bentham, pero que tiene algunas discrepancias con Bentham. Él considera más bien no tanto el criterio de la cantidad, sino bien la calidad de los placeres, ¿no? Y por supuesto, en el caso, como decíamos, del utilitarismo, tenía este segundo aspecto también, que era que es la consideración no solamente, digamos, del placer a nivel individual, sino también de esa búsqueda a nivel grupal, digamos, dentro de la sociedad. En este sentido, por eso, considerando también esta búsqueda del placer, ellos pensaban que es importante también conseguirlo para el mayor número posible de personas, ¿no? En ese sentido, había que preferir, según John Stuart Mill, o ser capaz de sacrificar, en este caso, aquellos intereses personales por el bien de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, esa es una visión un tanto ampliada, digamos, o considerando también no solamente a cada uno, a cada individuo, ¿no es cierto?, sino en forma, digamos, más bien egoísta, sino que ya introduce también ese aspecto que es, digamos, lo social, ¿no es cierto?, la consideración de lo social. Bien, estas serían, digamos, escuelas que se inscriben dentro de esta primera concepción que estamos considerando, que es la concepción utilitarista. Sin embargo, han habido también otras concepciones a lo largo de la historia, y dentro de la escuela, podríamos decir, de estas concepciones éticas, dentro de una línea muy trabajada, digamos, dentro de estas concepciones sentimentales. Estas concepciones sentimentales son las propias, digamos, del desarrollo en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, de estas concepciones, ¿no? Fundan podríamos decir, esta línea de trabajo, ¿no es cierto?, dentro de la ética, como escuelas éticas, ¿no?, que son las concepciones de orden sentimental. ¿En qué consisten estas concepciones sentimentales? Bueno, se centran justamente en la idea de que el soberano bien, la búsqueda del bien, del accionar correcto, tiene que se refiere a la satisfacción de ciertos sentimientos. Son sentimientos altruistas que se dan en el seno digamos, de la sociedad, ¿no es cierto? Y en eso consistiría justamente la regla de moralidad, ¿no es cierto?, en esa búsqueda de la satisfacción de esos sentimientos que se dan en el ser humano y que corresponde entonces a sentimientos altruistas, ¿no es cierto?, desinteresados por parte de sus cultores.
Bueno, dentro de estas concepciones tenemos la ética del sentimiento, que justamente esta ética se centra en la idea de que nuestra conciencia moral emerge un sentido moral que permite, ¿no es cierto?, diferenciar entre las acciones que son moralmente correctas de aquellas que no lo son, ¿verdad? Bueno, nosotros de hecho que buscamos siempre en este sentido, este sentido moral nos lleva a aprobar o a considerar sobre todo como correctas aquellas acciones que serían moralmente buenas. Acá en estas éticas del sentimiento vamos a ver que sobre todo resaltan, ¿no es cierto?, el papel de la benevolencia, que justamente porque el sentimiento justamente de benevolencia es lo que nos lleva, según esta ética, ¿no es cierto?, a establecer ciertos juicios morales, ¿no es cierto?, haciéndonos conocer lo que es el deber, ¿no? Para ellos, para los que están de acuerdo con esta concepción, ¿no es cierto?, digamos, ese principio es el que nos lleva justamente a realizar juicios, ¿no es cierto?, y a considerar como la virtud, ¿no es cierto?, o este tipo de sentimientos como la regla que nos inclinaría, ¿no es cierto?, que nos inclinaría hacia ese obrar correcto, ese obrar bueno, ¿no es cierto? Bueno, esta ética del sentimiento entonces exalta sobre todo el papel de la benevolencia dentro del seno, digamos, de la sociedad, la convivencia entre los hombres, ¿no es cierto?, y que, bueno, es como también nos impulsa ese sentido moral básico, ¿no? Otra de las escuelas también que estarían dentro de estas concepciones sentimentales o altruistas es la ética de la simpatía, que es sostenida por Adam Smith, ¿no es cierto?, donde justamente la simpatía en cuanto sentimiento es el que va a posibilitar de alguna manera que nosotros alcancemos o busquemos, ¿no es cierto?, ese gozo, ¿no es cierto?, que nos dan las acciones que son desinteresadas, ¿no? Esta simpatía para Adam Smith justamente lo que subraya, ¿no es cierto?, es la simpatía como una tendencia que busca justamente la aprobación por parte de los demás, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esa simpatía sería la que nos permitiría poder ponernos también de alguna manera en el lugar del otro, poder comprender al otro, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, de acuerdo a eso, poder evaluar cuál es la moralidad de sus acciones, ¿no? Bien, entonces en este sentido, para la ética de la simpatía, es la simpatía la regla del bien, ¿no?, de acuerdo a la cual se va a orientar entonces, se deberían orientar nuestras acciones, ¿no? Bueno, de tal manera entonces que digamos que lo que trata de lograr de alguna manera es que a través de esta simpatía como regla del bien, siempre tratemos nosotros de que nuestro obrar siempre se ajuste, digamos, a este tipo de sentimiento, de tal manera entonces que los otros nos puedan también puedan de alguna manera también devolvernos, podríamos decir, ese mismo tipo de actitud, ¿no es cierto? Bien, estas son entonces concepciones sentimentales o altruistas
ya que, como decíamos, la regla para actuar correctamente sería basarnos en alguno de estos sentimientos. En el caso de la ética del sentimiento sería, digamos, la benevolencia, y en el caso segundo, la ética de la simpatía, lo que propone es justamente un obrar conforme a la simpatía, ¿no? El tercer grupo de escuelas éticas tiene que ver con las concepciones llamadas racionales. ¿Cuál es digamos, el criterio en este caso para establecer lo que es correcto? Bueno, justamente lo que debemos buscar en este caso es, o tenemos que basarnos, es en la razón, ¿no es cierto? Por eso la razón es la que nos va a guiar en la búsqueda del accionar correcto, ¿no es cierto? Y entonces, justamente en este grupo de concepciones racionales, también encontramos diferentes escuelas que se han dado, algunas de ellas desde antiguo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera siempre esa regla para obrar correctamente tenía que ver entonces con una búsqueda racional de ese bien, digamos, ¿no es cierto? Entre esas escuelas encontramos el eudemonismo racional, que es una escuela muy antigua, ya viene desde Grecia, ¿no es cierto? Aristóteles fue uno de los, justamente él propone el eudemonismo, considerando que justamente, digamos, o partiendo de la idea de la búsqueda de felicidad del ser humano, ¿no es cierto? Bien, para Aristóteles, él dice que siempre que nosotros obramos, siempre que el ser humano realice un tipo de acción, acuérdense que acción, decíamos en su momento, acción humana implica justamente un actuar intencional, ¿verdad? Entonces, el ser humano siempre actúa por un fin, decía Aristóteles, ¿no es cierto? Ese fin justamente es la felicidad. Nosotros siempre, los seres humanos siempre buscamos la felicidad, ¿no? Y en esa búsqueda de la felicidad se nos presentan muchas veces fines que son intermedios, podríamos decir, ¿no es cierto? Que esos fines intermedios están subordinados a la búsqueda, digamos, de un fin último, que es la felicidad, porque ese fin último no se subordina a ningún otro, sino que es como la meta última al que se subordinan todos los otros fines que nos proponemos en nuestra vida. En este caso, dentro del eudemonismo racional, ¿no es cierto? Justamente la misma palabra que genera el término eudemonismo racional es un término griego que es eudaimonía, que significa buena costumbre, buena fortuna, que significa también bienestar, ¿no es cierto? Felicidad, un estado de bienestar, y que justamente porque el ser humano, consideraba Aristóteles, ¿no es cierto?, aspira siempre a ser feliz. ¿Y cómo lo consigue? ¿De qué manera? Bueno, a través él dice, de aquella facultad que es la facultad superior en el hombre, ¿no es cierto?, y que justamente es esa actividad que realiza el hombre, que es aquella actividad racional, ¿no es cierto? Entonces él considera que justamente el ser humano lograría esa felicidad a través de la contemplación, de una vida contemplativa, ¿no es cierto? De aquello que es superior en el hombre, que es la razón, ¿verdad? Bien, entonces justamente el ejercicio de la inteligencia para Aristóteles es el que posibilita, ¿no es cierto?, la contemplación de la verdad, que es el objeto más alto de la inteligencia, ¿verdad? Y por otra parte, él sostiene que para poder realizarlo también es importante la virtud. La virtud como el punto de medio entre dos extremos, decía él, ¿no es cierto?, entre lo que sería el exceso y el defecto.
¿Mm? Entonces, la virtud como hábito, para Aristóteles era importante ejercitarse en ella siempre, ¿no es cierto? Y en la virtud interviene tanto la inteligencia del ser humano como la voluntad. Esto genera, digamos que así como en el hombre existen justamente aspectos que son racionales y otros que no lo son, entonces él considera que hay que distinguir dos tipos de virtudes: las virtudes intelectuales o dianoéticas y las llamadas virtudes las virtudes éticas o prácticas, que justamente son las que de alguna manera regulan aquellos aspectos irracionales en el hombre, ¿no es cierto? Todo aquello que tiene que ver con sus apetitos, con sus pasiones, ¿no es cierto? Bien, y él considera que es necesario, ¿no es cierto?, que el ser humano alcance esa felicidad a través de la virtud, mediante la virtud, ¿no? Justamente, y esto es necesario en ese sentido, ¿no es cierto?, que siempre, bueno, estén presentes algunas condiciones, como ser, por ejemplo, que el ser humano tenga madurez, que existan ciertos bienes, ¿no es cierto?, externos, que posea ciertos bienes externos, que también posea libertad, o sea, esto no era posible para los esclavos en Grecia, ni tampoco era posible para las mujeres, ¿no? O sea, están en este sentido, para Aristóteles esa búsqueda solamente se circunscribe a cierto grupo de personas, ¿no es cierto? Bien, otra de las éticas entonces también racionales, digamos, que comparten esta idea de que racionalmente se puede lograr esa búsqueda del accionar correcto, que es nuestra guía, la razón, digamos, es la ética propia del estoicismo, que es propia de Zenón, ¿no? Bien, en el estoicismo, el estoicismo considera que es justamente la capacidad racional, es lo propio del hombre, y que el ser humano tenía que seguir la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, considera también en el estoicismo que el hombre puede también de esa manera sustraerse a las pasiones, que justamente en este sentido la guía de la razón va a ser sumamente importante, porque nosotros tenemos que obrar con sabiduría, ¿no es cierto? Y para poder obrar con sabiduría, o obrar sabiamente, justamente implica que nosotros también consideremos el orden universal, porque ese orden de toda la naturaleza está regida por una razón universal, por la ley eterna, que es una ley que no varía, que es fija, y es por eso que, bueno, en este sentido, lo que el hombre tiene que lograr es la apatheia, es la ausencia de pasiones, ¿no es cierto? Y entonces el hombre va a lograr esa tranquilidad, esa serenidad. La apatía lleva a ese estado de serenidad que es propio del sabio. Y en este sentido también, por eso era importante para los estoicos el practicar la ataraxia, que es justamente ese estado en el que el ser humano no se aflige por las cosas, ni se alegra, ni se aflige por ellas, ¿no es cierto? Es un estado entonces donde no existe turbación, no existiría turbación, ¿no? Entonces, en este sentido, por lo menos es importante entonces, es importantísimo la búsqueda de la virtud, ¿no es cierto? Y por eso es el ideal estoico, va a ser justamente esa búsqueda de la virtud, ¿no es cierto? En donde
el sabio, aquel que era realmente sabio, no iba a sufrir entonces perturbación alguna en su vida, ¿no es cierto? Y entonces debe mantenerse impasible ante el sufrimiento, tanto físico como moral, como entonces también digamos, ese estado de impasibilidad, ¿no es cierto?, de ausencia de perturbaciones, lo tenía que llevar entonces a que, digamos, no experimentara tanto ninguno de los excesos, ¿no es cierto?, ni el exceso de alegría, ni las penas tampoco, ¿no es cierto? Entonces era un estado que mantenerse de alguna manera al margen de ese tipo de sentimientos, ¿no? Bien, otra ética propuesta dentro de estas escuelas racionales es la ética tomista. La ética tomista también, digamos, sigue en este sentido, como Aristóteles, la búsqueda de la felicidad, pero para Santo Tomás, a diferencia de Aristóteles, que consideraba que la felicidad se alcanzaba a través del ejercicio de la vida contemplativa, él piensa que esto no es suficiente, en el sentido de que el hombre busca un fin último, objetivo, digamos, que es capaz de satisfacer todos los aspectos, todas las facultades plenamente, todas las facultades del ser humano, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, Santo Tomás considera que digamos que solamente el hombre alcanza ese fin último cuando logra, digamos, alcanzar ese fin último objetivo, que es Dios mismo, ¿no? Y el ser humano siempre hay una búsqueda en el ser humano del bien, ¿no es cierto? Pero no solamente busca el bien, un bien, digamos, sino el bien en forma absoluta, que es aquello que en realidad logra satisfacer plenamente al ser humano, ¿no es cierto? Y por otro lado, considera la importancia también que tiene, bueno, la razón para regular toda la conducta humana. Él no está en contra de las pasiones, de los sentimientos, sino que él considera que estos tienen que estar subordinados a la razón, que es una facultad superior en el hombre, que de alguna manera entonces va a ordenar todos los aspectos inferiores del ser humano, ¿no es cierto? Tampoco es malo el placer, pero siempre dentro del orden debido. Por otra parte, Santo Tomás considera también la existencia de un orden universal, la ley eterna, que está de alguna manera, se trataría de todo, bueno, de ese plan divino que Dios tiene acerca de todas las cosas, y que está inscrita de alguna manera, está inscrita íntimamente en cada ser. Por lo tanto, también el ser humano puede descubrirlo a través de la razón, pero una vez que lo descubre también lo obliga, o sea que el hombre en esa búsqueda tiene que tender en este sentido a esa perfección y felicidad, justamente esa felicidad que la va a alcanzar descubriendo y realizando realmente el fin para el cual fue realizado por Dios, digamos, en su propia naturaleza, va a poder descubrirlo, considera Santo Tomás, ¿no es cierto? Por eso, en ese sentido, el bien moral él considera que es obligatorio, en la medida en que al conocerlo nos obliga entonces a buscarlo, porque está inscrito en nuestra propia naturaleza, ¿no? Las otras de las éticas, también dentro del ámbito de las éticas racionales, se encuentra la ética kantiana, ¿no es cierto?, quien justamente Immanuel Kant distingue la materia de la forma en los actos morales, y él considera que cuando hablamos de la materia del acto se refiere justamente al contenido del acto, es decir, qué es lo que nosotros hacemos, en tanto que cuando se refiere a la forma del acto se está justamente señalando sobre todo el por qué se realiza algo o se omite
algo. Entonces, él considera que acá juega un papel muy importante la voluntad del ser humano, ¿no? Y por otra parte, él sostiene que justamente el valor moral del acto va a radicar, va a centrarse en hacer el bien, pero no por la inclinación, o sea, por ejemplo, por lo que yo sienta como amor o aquello que digamos, que me impulsa por el amor a algo, por ejemplo, a hacer, sino por el deber mismo, ¿no es cierto? Porque conseguimos justamente esa rectitud de la voluntad a partir no de las inclinaciones que sentimos, sino en la búsqueda del deber, por el deber mismo. Y él dice entonces que eso nos asegura de alguna manera esa voluntad, ¿no es cierto? Que esa voluntad sea buena, ¿no es cierto? Que sea buena y que no, al no actuar solamente por inclinación, al no actuar, mejor dicho, por inclinación, sino en la búsqueda del deber, de aquello que es debido. Entonces, él plantea, ¿no es cierto?, que es una diferencia entre lo que nosotros decimos, entre el obrar, digamos, por deber y el obrar conforme al deber. Obrar por deber sería lo correcto, digamos, porque entonces nos aseguramos que el acto sea bueno. Otra cosa sería obrar conforme al deber, que eso sería en realidad obrar por una inclinación. Si nosotros obramos por una inclinación, eso no nos asegura que nuestro acto sea realmente bueno. Entonces, él dice que acá se debe aplicar entonces esa ley moral universal a la que él denomina imperativo categórico, ¿no es cierto? ¿Qué sostiene con ese imperativo categórico? Bueno, que en realidad nosotros vamos a obrar moralmente, en realidad, cuando nosotros querramos que, o sea, elevemos el principio de nuestro querer a una ley que sea válida para todos. Es decir, que lo que nosotros querramos como nosotros consideremos que es válido, ¿no es cierto?, en nuestro obrar, pueda ser tomado como una ley para todos, incluyéndome a mí, inclusive. Entonces, esto es de alguna manera lo que nos asegura obrar, ¿no es cierto?, con una voluntad que realmente sea buena, ¿verdad? Bien, estas han sido diferentes posiciones entonces a lo largo de la historia que han planteado, digamos, cómo el ser humano puede lograr o busca, ¿no es cierto?, el bien, ¿no? Cómo el ser humano puede tener un criterio para saber si obra correctamente o no. Bueno, en estas discusiones, de hecho, han seguido planteadas, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad, hoy lo que notamos es que hay mucho también del hedonismo, ¿no es cierto?, como búsqueda del placer, y muchas veces más bien en forma individualista, egoísta, ¿no es cierto? Es lo que impera más bien, digamos, a nivel social, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de la ética empresarial, ¿verdad?, y de la responsabilidad, junto con el tercer tema, que es de la responsabilidad social. Cuando nosotros nos referimos a la ética empresarial, estamos hablando de una ética aplicada. Es decir, recordemos a De la Cortina cuando hablaba de cuando se refería a las tres funciones de la ética. Ella consideraba que la tercera función de la ética justamente es aplicar, ¿no es cierto?, las dos primeras funciones, que era aclarar qué es la moral, fundamentar la moralidad,
aplicarlas a ciertas problemáticas que vive el hombre en su vida social, ¿no es cierto? Y esto da lugar a que se originen, digamos, diferentes éticas aplicadas, ¿no? Entre ellas, una de estas éticas aplicadas será entonces la ética empresarial. Siguiendo nuevamente a esta autora, consideramos entonces, tomamos que el concepto que ella, la definición que ella da de ética empresarial, y ella dice justamente que se trata del descubrimiento y aplicación de valores y normas compartidas en una sociedad pluralista. En este sentido, hablamos de una sociedad pluralista porque hay diferentes grupos, inclusive grupos religiosos de diferentes religiones, que van a tener, digamos, ciertos valores que son propios y ciertas reglas propias. Entonces ella considera que dentro de esa sociedad pluralista hay ciertos valores, un piso mínimo de valores que todos los seres humanos debemos compartir, más allá de qué grupo pertenezcamos, a qué religión pertenezcamos. Entonces ese piso de valores conforman una ética llamada cívica, ¿no es cierto? Una ética cívica. Bien, y entonces ella dice que esos valores y normas compartidas en esa sociedad pluralista deben ser aplicadas también al ámbito de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas también forman parte de esa sociedad y por lo tanto no pueden ser ajenas, digamos, y no sostener estos valores propios de esos valores, esos mínimos por lo menos requeridos para poder vivir en una sociedad, ¿verdad? Entonces considera que, bueno, de alguna manera estos valores que componen la ética cívica tienen que ser aplicados también al ámbito de la empresa, y en este sentido es importante entender, ¿no es cierto?, esta empresa dentro de un modelo comunitario, pero ella dice siempre también empapado de posconvencionalismo. Recordemos que cuando hablamos de moral convencional, habíamos dicho que la moral convencional es aquella que reproduce los patrones existentes, las normas, las pautas de comportamiento existentes en una sociedad, pero sin discutirlos, ¿no es cierto?, sin reflexionar sobre ellos. Algunos le llaman por eso una moral perezosa, en el sentido de que no busca más que, digamos, reproducir, mantener ese orden que ya estaba vigente por tradición, digamos, ¿no es cierto? Pero sin cuestionarlo, sin buscar el sentido de las normas mismas que conforman, digamos, esa moral convencional. Entonces ella considera en este sentido, ¿no es cierto?, que es necesario llegar a una etapa postconvencional, más allá de lo convencional, cuando ya somos capaces, ¿no es cierto?, de descentrarnos dentro de esa moral, de esa sociedad, digamos, de nuestro grupo, para poder ampliar nuestros horizontes, preguntarnos por el sentido de esas normas y buscar entonces superar esas posiciones a veces más cerradas propias del grupo, para tener una mirada más amplia, más, podríamos decir, universal, ¿no es cierto?, para todo hombre, ¿verdad? E inclusive en ese sentido poder cuestionar esa moral o ciertas normas de esa moral vigente y tratar de modificarlas, ¿no es cierto? Entonces, en esa visión de esa empresa, como está dentro del seno de la sociedad, tiene que sustentar un piso mínimo de valores, pero a su vez también siempre buscar aquello que es postconvencional, más allá de las normas solamente vigentes en esa sociedad, ¿no es cierto?, con una mirada más universal, más amplia, ¿no es cierto? Bien, la ética empresarial entonces busca, ¿no es cierto?, de alguna manera que la empresa misma se sustenten estos valores propios de una ética mínima,
de una ética cívica, y donde nosotros, en el caso de Adela Cortina, esta filósofa española, ¿no es cierto?, que trabaja en la Universidad de Valencia, ella sostiene, ¿no es cierto?, que que esa ética mínima estaría conformada por lo menos por los derechos humanos de primera generación, los de segunda y de tercera generación, ¿verdad? Y además una actitud de tolerancia, que es importante, digamos, porque la tolerancia es lo mínimo necesario para poder vivir en una comunidad, y la importancia, señala también la importancia de una actitud dialógica dentro de una ética cívica. Significa entonces que nosotros dialoguemos y busquemos los mejores argumentos en ese diálogo para sostener una posición y también poder cambiarla en caso de que el argumento del otro sea más fuerte. Yo considero que es, digamos, el más, y es en ese sentido más racional, podríamos decir, ¿no es cierto? Bien, entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, es importante que la ética impregne toda la actividad empresarial, tanto a nivel interno en la empresa, en las prácticas cotidianas, en las relaciones entre las personas, en lo que busca como fin, como meta, las metas que se propone la empresa, como así también es importante digamos, en el accionar, en todas las formas en que las relaciones que mantiene la empresa con su entorno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ética empresarial tiene que, de alguna manera, impregnar toda la actividad que realiza la empresa hacia adentro como hacia afuera de ella misma, ¿no es cierto? Para poder lograr esto, es importante entonces que se planteen los llamados códigos de ética empresariales. Los códigos de ética empresariales justamente constituyen, podríamos decir, como en el caso de acá, esta placa que podemos ver, como que podemos considerar esta definición que da Ramón Ibarra Ramos, ¿no es cierto? Se trata, dice él, un código de ética es una herramienta útil para la construcción de hábitos empresariales que fortalezcan a la organización y a sus miembros, fortalezcan en valores, que fortalezcan en actitudes, en formas de trabajo, de trato, que sean realmente basados en valores, ¿no es cierto? Y en estos principios, ¿no es cierto?, que implicarían el respeto a todos los que son, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, el código de ética va a ser un documento que va a guiar la acción de todas las personas que están trabajando, digamos, en esa empresa, tanto de aquellos que digamos, en cada uno de los niveles de la organización, ¿verdad? En este sentido, debería ser construida por todos, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto que se tiene que basar, que son fundamentales las políticas desde la alta gerencia, ¿no es cierto? Pero digamos, una vez que es establecido o que se pone a consideración un código de ética, puede ser un primer borrador desde la alta gerencia, es importante que todos los que intervienen en la empresa puedan participar, ¿no es cierto?, dando también sus propias opiniones, ¿verdad?, y aportando a ese código de ética de tal manera que sea una construcción colectiva, una construcción de todos, y que, digamos, sea sustentada por todos, con valores que van a ser señeros para esa organización, ¿no es cierto? Bueno, el código de ética permite, por eso acá, como dicen los beneficios que tiene un código de ética, es que permite la planificación de todos los que están involucrados, que participan de alguna manera de la empresa, como ser los empleados, los clientes, los proveedores, los accionistas y, bueno, toda la comunidad, ¿no es cierto?
porque logra una cierta, vamos a retroceder un poquito acá, vamos a centrarnos en el aspecto de que logra justamente un bienestar para todos, ¿no es cierto? Y en ese sentido una mayor calidad humana dentro de la empresa, prácticas que son realmente beneficiosas, ¿no es cierto?, de promoción de calidad de vida de todas las personas, de relaciones que realmente basadas en la lealtad, en la responsabilidad, en la honestidad, ¿verdad? Y por otro lado también es importante aquello que señala también Adela Cortina, que un código de ética tiene que tener básicamente 3 partes, porque muchas veces se lleva a la confusión de que se considera una de las partes nada más como un reglamento interno o los códigos de convivencia, se los considera ya que es el código de ética. En realidad los códigos de ética son más integrales, abarcan básicamente 3 grandes aspectos. Uno sería el hecho de una filosofía empresarial, ¿no es cierto?, donde se considera que una idea básica de lo que es el ser humano, lo que es la persona, qué relación tiene realmente la empresa, cómo se la visualiza frente o en relación, mejor dicho, con la sociedad, cuál es la función que tiene la empresa en relación con la sociedad. Y por otro lado también es importante la consideración, digamos, de ciertos aspectos, ¿no es cierto?, digamos en esa, como ser, por ejemplo, los valores que van a orientar todas las decisiones que se van a tomar y que de la cual también tiene que estar presente la misión y la visión que se tiene como empresa. Y por otra parte, un segundo momento, un segundo aspecto, digamos, que sería también todo el comportamiento organizacional, donde se tienen que fijar hábitos de comportamiento, ¿no es cierto?, en el día a día, en las relaciones entre las personas, en las relaciones con las personas, con los clientes, con los proveedores, ¿no es cierto? Es algo que debe caracterizar, digamos, a todos los niveles de la organización. Y por otra parte, en tercer aspecto, pero no menos importante, sería también, digamos, las políticas que se tienen que tener en cuenta o que se van a desarrollar en relación a lo que es lo ético, ¿no es cierto? Y por eso es importante también que se fijen también periódicamente, ¿no es cierto?, por lo menos una vez al año, una revisión de estos documentos, de estos códigos de ética, y que se trabaje sobre ellos también con todos los integrantes de la organización, ¿verdad? Se trabaje realmente con ellos, con estos códigos de ética, y que de esta manera entonces se vaya enriqueciendo, se los vaya cada vez más, digamos, ajustando a la realidad de esa organización. Un código de ética entonces tiene que ser una guía para la acción de las personas, para el día a día y para las grandes decisiones que a veces nos llegan sorpresivamente frente a cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo. Bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo principal para nosotros? ¿Cómo nos orientamos? ¿Cómo respondemos ante esa situación? ¿Cuáles van a ser los valores señeros en esa situación? Y acá también está todo, por supuesto, lo que es el código, podríamos decir, ese aspecto del código de ética, que es las normas de convivencia que debemos mantener, ¿no es cierto? Y que debemos respetar. Y por eso también es importante que se fijen también comités de ética dentro de la organización, que justamente puedan asesorar a las personas, a todos los miembros de la organización, en cuanto a cómo interpretar o qué tipo de decisiones o cómo tengo que asumir esos valores, ¿no es cierto?, en determinadas situaciones. Entonces el comité de ética no solamente, digamos, por una parte orienta a las personas en la toma de decisiones, teniendo en cuenta ese documento ya elaborado, y por otro lado también evalúa ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que se puedan presentar en la organización
también viendo si es que es necesario establecer ciertas sanciones, por ejemplo, cuando se discriminan personas, cuando el trato no es igualitario, bueno, una serie de situaciones de esa naturaleza, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces es importante la revisión periódica de este documento, por eso es una herramienta, nos dice Ibarra Ramos, ¿no es cierto? Es una herramienta que nos permite la toma de decisiones, pero siempre y cuando sean conocidos por todos. Y por lo tanto, toda vez que se incorpora a alguien o se toman decisiones respecto, entonces la selección de personal o bien la promoción del personal, ¿verdad? O concursos internos, por ejemplo, se tengan en cuenta también el cumplimiento por parte de esas personas o la adhesión a estos valores y el cumplimiento digamos, de este código de ética, ¿verdad? Bien. El último tema entonces que desarrollamos ya sería lo de la responsabilidad social. La responsabilidad social surge, ¿no es cierto?, allá por los años más o menos, podríamos decir, en la etapa de posguerra, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta por parte de las empresas a aquellas críticas que se realizaban por parte de, digamos, de grupos de personas cada vez más conscientes de la incidencia que tenían las empresas en la sociedad y que reclamaban, por ejemplo, por cuestiones de medioambientales, por cuestiones también relacionadas con la fabricación de armamentos que ya eran peligrosos para, digamos, entonces en esta etapa de posguerra, más o menos estamos hablando en los años 50, va apareciendo la responsabilidad social como una respuesta de las empresas frente a esos reclamos por parte de la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, la responsabilidad social tiene toda una trayectoria, digamos, donde básicamente, digamos, primeramente las empresas eran consideradas solamente en su primer contrato, como se hablaba, un contrato económico, como que las empresas tenían fundamentalmente que responder a un contrato económico, a un fin, digamos, al fin de lograr mayor riqueza, ayudar a contribuir digamos, a generar trabajo, etcétera, ¿no? Pero en un segundo momento, con estos reclamos, digamos, por parte de ciertos grupos en relación al accionar de las empresas que justamente impactaban en la sociedad, es por eso que aparece un segundo aspecto, digamos, un segundo contrato, digamos, de las empresas con la sociedad, que es el contrato social, ¿no es cierto? La importancia de considerar el impacto que tiene la empresa en la sociedad, en el contexto donde desarrolla su accionar, con los mismos trabajadores, etcétera, ¿no? Bien, pero con el correr del tiempo también se fue incrementando cada vez más los reclamos a las empresas porque en relación también al medio ambiente, por diferentes dificultades que se fueron dando, como derrames de petróleo, ¿no es cierto?, en los océanos, los mares, en ríos, la contaminación producida, entonces fue llevando, digamos, a una mayor demanda por parte de la sociedad hacia las empresas, y ahí da lugar entonces al tercer aspecto, al tercer contrato de las empresas con la sociedad, en relación con la sociedad, que es también el contrato medioambiental. Entonces la responsabilidad social va a tener en cuenta esos tres aspectos, ¿no es cierto? Estas definiciones que vemos acá de responsabilidad social de la empresa tienen que ver con diferentes momentos en que la Comisión Europea justamente por, digamos, por la incidencia mayor de las empresas, digamos, en sus entornos, ¿no es cierto?, sociales, económicos,
digamos, a nivel social, económico y medioambienal, es que, bueno, elabora estos conceptos. En primer lugar, la primera de estas definiciones considera que la responsabilidad social es la integración voluntaria. Este aspecto tenemos que recalcar, siempre que hablamos de responsabilidad social estamos hablando de una adhesión que es voluntaria por parte de las empresas, ¿no es cierto? Es la integración, dice entonces, voluntaria por parte de las empresas de aquellas preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales, o sea, en el aspecto que digamos que era el primer fin que se consideran las empresas, el aspecto económico, y en sus relaciones con sus interlocutores. Esta fue una definición del año 2000, ¿no es cierto?, que luego, de alguna manera, con algunas revisiones que se fueron haciendo, aparece esta segunda definición de responsabilidad social, también elaborada por la Comisión Europea, pero en el año 2002, que dice: la responsabilidad social empresaria es un concepto en el cual las áreas productivas integran consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y en las relaciones con sus interesados de una manera voluntaria. Nuevamente recalca la voluntariedad, que en algunos casos había sido cuestionada por algunos, ¿no es cierto?, y decían que debía ser algo obligatorio. Hasta ahora sigue siendo una cuestión voluntaria. Sin embargo, para poder comerciar en algunos mercados, las empresas necesariamente tienen que tener códigos de ética y programas de responsabilidad social. Bueno, nosotros habíamos hablado entonces de estos tres aspectos, un trípode podríamos decir, en los que se tiene que basar, digamos, la responsabilidad social, que es justamente el aspecto económico, como habíamos señalado, el aspecto social y el aspecto ambiental. En la responsabilidad social, también así como en la ética, también tenemos que considerar tanto el ámbito interno de la empresa, la responsabilidad interna, como también una responsabilidad, en este caso hacia lo exigible, ¿no es cierto?, que es justamente donde también interviene en este sentido lo legal, ¿no? Bueno, la responsabilidad social empresarial trata de desarrollar algunos aspectos fundamentales, y esto es lo que dado por, digamos, por ethos, ¿no es cierto?, que es justamente podríamos decir, a nivel regional, digamos, uno de los máximos representantes de lo que es, que bregan por la responsabilidad social de las empresas, ¿no es cierto?, estableciendo algunas pautas de comportamiento, ¿no? Esos temas son las cuestiones medioambientales, relaciones con lugar de trabajo, y también tienen que ver con las condiciones de trabajo de las personas, los derechos humanos, es decir, que breguen realmente las empresas por los derechos humanos hacia internamente, como también en relación con el medio, fomentar estos derechos o ayudar a su desarrollo. La inversión social comunitaria es otro aspecto, un mercado regido también con esos valores y éticas, ¿no es cierto? Y bueno, en base a esto, esto llevaría entonces a que las empresas pudieran, digamos, obtener beneficios, digamos, también considerando a más largo plazo, no con una mirada cortoplacista. Bueno, y por lo último, entonces decimos que la responsabilidad social empresarial, para que realmente lo sea y no sea una acción solamente solidaria de un momento, se requiere que sea implementada, ¿no es cierto?, como parte de que haya una gestión por parte de las empresas de la responsabilidad social, y que por eso esté presente en todas las estrategias y tácticas de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, digamos, se tienen que generar programas que sean sustentables, que sean sostenibles también en el tiempo, y que puedan garantizar de alguna manera, que vayan desarrollando los aspectos que hemos señalado.
Bien, entonces en esta clase hemos considerado las escuelas éticas con sus tres concepciones, la ética empresarial, ¿no es cierto?, y los aspectos que hacen a la responsabilidad social empresarial. Muy bien, espero entonces sus consultas en el foro correspondiente.